En el polvoriento pueblo de San Miguel, enclavado en las áridas tierras del norte de México, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aullaban sus lamentos al atardecer, vivía don Ezequiel, un granjero anciano que había visto más sequías que lluvias en sus 70 y tantos años. Su rancho, el Álamo Seco, era un pedazo de paraíso marchito, corrales llenos de gallinas flacas, un pozo que escupía agua lodosa y un puñado de vacas que rumiaban bajo el sol implacable. Ezequiel era un hombre de pocas palabras, con el rostro surcado por arrugas como cañones en la sierra, y un bigote blanco que colgaba como las ramas de un sauce llorón. Pero debajo de esa fachada dura, latía un corazón que aún anhelaba un último acto de redención. Corría el año de 1885, cuando los bandidos merodeaban las fronteras y los vaqueros contaban historias de tesoros enterrados bajo la luna llena. Ezequiel había acumulado una fortuna modesta, no en oro reluciente, sino en tierras fértiles que prometían riquezas si el clima se apiadaba. Pero el doctor del pueblo, un gringo borrachín llamado Harlan, le había dado la noticia fatal: 3 meses, Ezequiel. El corazón te falla como un caballo cojo. Arregla tus asuntos. El viejo granjero no tenía hijos, ni familia. Solo un sobrino lejano, un vividor llamado Ramiro, que olía a tequila y problemas, esperando heredar todo para dilapidarlo en cantinas y mesas de póker. Fue entonces cuando apareció ella, Rosalía. Una mujer de 25 años, con ojos negros como la noche del desierto y una trenza que caía como una cascada de ébano sobre su espalda. Había llegado al pueblo en una diligencia polvorienta, huyendo de un pasado que nadie preguntaba en esas tierras. Decían que era viuda, que su marido había muerto en un duelo en Chihuahua, pero sus labios sellados guardaban secretos más oscuros. Trabajaba en la cantina de Doña Lupe, sirviendo mezcal a los vaqueros sedientos, con una sonrisa que podía desarmar a un pistolero. Rosalía era dura como el cuero de una silla de montar, pero en su mirada había un fuego que prometía tormenta. Ezequiel la vio por primera vez un domingo, después de misa. Ella caminaba por la plaza, con un rebozo verde que ondeaba al viento, y él sintió un tirón en el pecho, no por el mal del corazón, sino por algo más profundo. Esa chamaca tiene agallas, murmuró para sí. Días después, la invitó a su rancho con una excusa tonta: necesitaba ayuda con las gallinas, que se escapaban como almas en pena. Rosalía aceptó, no por piedad, sino porque el viejo pagaba bien y el pueblo chismeaba menos si una tenía un trabajo honrado. Al principio, eran conversaciones cortas. Ezequiel le contaba de sus días como vaquero joven, cabalgando con Pancho Villa en sus inicios, robando ganado a los yanquis. Rosalía escuchaba, riendo con esa risa que sonaba como campanitas en el viento. Pero pronto, el viejo se abrió como un cactus en flor. «Me quedan 3 meses, mija», le confesó una tarde, mientras alimentaban a las gallinas en el corral. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. «Cásate conmigo y quédate con todo. Las tierras, el rancho, el poco oro que guardo bajo el piso. No quiero que caiga en manos de Ramiro, ese pinche vago. Tú eres fuerte, Rosalía. Puedes hacer que esto florezca». Ella se quedó quieta, con el brazo cruzado sobre el pecho, mirando al horizonte donde las colinas se perdían en la bruma. «¿Casarme contigo, don Ezequiel? ¿Para qué? Eres un viejo terco, y yo no busco caridad». Pero en sus ojos brillaba algo, ambición, quizás, o un plan que se tejía como una red de araña. El viejo extendió la mano, temblorosa como una hoja en el viento, y ella la miró, sin tocarla aún. «No es caridad, es un trato. 3 meses de compañía, y luego libertad. ¿Qué pierdes?». Rosalía aceptó, no por amor, sino por supervivencia. En el viejo oeste mexicano, una mujer sola era presa fácil para los lobos con botas y espuelas. La boda fue sencilla, en la capilla del pueblo, con el padre Ignacio bendiciendo la unión ante un puñado de curiosos. Ramiro, el sobrino, llegó furioso, oliendo a alcohol rancio. «Tío, estás loco. Esa zorra te va a robar todo». Ezequiel lo miró con ojos de acero. «Cállate, Ramiro. Es mi decisión». El sobrino se marchó mascullando amenazas, jurando venganza bajo el sol ardiente.
Los primeros días de matrimonio fueron extraños. Rosalía cocinaba pozole y tortillas frescas, mientras Ezequiel le enseñaba los secretos del rancho, el pozo oculto con agua dulce, el mapa de las vetas de oro en las colinas cercanas. Todo esto será tuyo, repetía él, tosiendo con ese ronquido que anunciaba el fin. Pero Rosalía no era una esposa sumisa. De noche, cuando el viejo dormía, ella salía al corral, fumando un cigarro liado a mano, planeando. Había oído rumores de un bandido legendario, el Coyote, que asaltaba diligencias en la frontera. ¿Y si el rancho era solo el comienzo? Una noche de luna llena, mientras las gallinas cacareaban inquietas, Ramiro regresó. Entró al rancho como una sombra, con un revólver en la mano y odio en los ojos. Tío, despídete de tu novia. Voy a reclamar lo que es mío. Ezequiel, débil pero astuto, había escondido un rifle bajo la cama. Pero fue Rosalía quien actuó primero. Con una rapidez felina, sacó un deringue de su falda, un regalito de su difunto marido, y apuntó al sobrino. Vete, Ramiro, o te mando al infierno con una bala entre los ojos. El sobrino rió, pero su risa se cortó cuando ella disparó al aire, alertando a los peones del rancho. Ramiro huyó como un coyote herido, pero juró volver. Esto no acaba aquí, puta. Ezequiel miró a su esposa con admiración. Eres más valiente que cualquier vaquero que conocí. Ella sonrió, pero en su mente giraban engranajes. El viejo estaba muriendo, sí, pero ¿y si aceleraba el proceso? No por maldad, sino por necesidad. En el oeste, la piedad era un lujo que pocos se permitían. Pasaron las semanas. Ezequiel empeoraba, tosía sangre, Barley podía montar a caballo. Rosalía lo cuidaba, pero sus ojos vagaban hacia las colinas, donde decían que el coyote había enterrado un tesoro robado a un banco yanqui. Una tarde, mientras el viejo descansaba, ella cabalgó sola hasta el Cañón Rojo, siguiendo un mapa que había encontrado en el baúl de Ezequiel. Allí, entre rocas ardientes, encontró una cueva. Dentro, bolsas de monedas de oro brillaban como estrellas caídas. Esto es mío ahora, murmuró. Pero al volver, encontró el rancho en llamas. Ramiro había regresado con una banda de forajidos, sedientos de venganza. Las gallinas corrían despavoridas, el humo negro ascendía al cielo. Ezequiel, armado con su viejo rifle, defendía la casa como un león herido. Rosalía, huye, gritó. Pero ella no huyó. Bajó del caballo, sacó su deringue y un rifle que había escondido en la silla. Esto es mi hogar ahora, pinches cabrones. La balacera fue feroz. Balas silbaban como serpientes, el polvo se levantaba en nubes. Rosalía se movía como un fantasma, disparando desde atrás de un carro volcado. Mató a 2 forajidos de un tiro certero, mientras Ezequiel abatía a otro. Ramiro, cobarde, se escondía tras un barril. Ríndete, tío. La perra esa no te salvará. Pero el viejo, con el último aliento, apuntó y disparó, hiriendo a su sobrino en la pierna. Ramiro gritó de dolor, y sus hombres huyeron al ver la marea cambiar. Rosalía se acercó al sobrino herido, con el rifle humeante. Podría matarte ahora, Ramiro. Pero te dejaré vivir, con una condición, nunca vuelvas. Él asintió, arrastrándose como un gusano, y desapareció en la noche. Ezequiel, exhausto, se derrumbó en los brazos de Rosalía. Gracias, mija. Eres mi salvación. Ella lo besó en la frente, pero en su mano apretaba una botella de veneno que había traído de la cantina. ¿Lo usaría? El viejo la miró, con ojos que veían más allá. Sé lo que piensas, Rosalía. Pero el oeste no perdona a los débiles. Haz lo que debas. Esa noche, bajo las estrellas, Rosalía decidió. No usó el veneno. En cambio, cuidó al viejo hasta el amanecer. Pero el destino tenía otros planes. Al alba, Ezequiel despertó con un dolor agudo. Es el fin, jadeó. Ella lo abrazó, y en ese momento, algo cambió. No era amor, pero era respeto. Te quedas con todo, como prometí, murmuró él, y expiró en paz.
Rosalía enterró a Ezequiel bajo un álamo, con el oro del cañón a salvo en el rancho reconstruido. Ramiro nunca volvió, los rumores decían que el coyote lo había encontrado y ajustado cuentas. Ella se convirtió en la dueña del álamo seco, expandiendo las tierras, contratando vaqueros leales. Pero en las noches de luna, recordaba al viejo, su propuesta loca, su mano extendida. Lo había dejado sin aire, no por asesinato, sino por sorpresa. Porque en el viejo oeste, una mujer como ella podía cambiar el destino con una bala o una mirada. Años después, el pueblo contaba la leyenda de Rosalía, la viuda que heredó un imperio y domó el desierto. Y en su tumba, Ezequiel sonreía desde el más allá, sabiendo que su último trato había sido el mejor de su vida.